Flagelación de Jesús. Pilatos, titubeante y rastrero, pronunció varias veces estas perversas palabras. No hallo culpa en él, por eso voy a mandarlo a azotar y le daré la libertad. Pero el griterío de los judíos continuaba: «¡Crucifícale, crucifícale!». Pero Pilatos quería hacer primero su voluntad y dio la orden de flagelar a Jesús al estilo de Roma. Los sayones llevaron a Jesús a la columna de la flagelación, que estaba delante de uno de los locales que circundan el foro, al norte de la casa de Pilatos y no lejos del cuerpo de guardia. Jesús iba golpeado, maltratado y lleno de escupitajos. Los sayones le empujaban y le pegaban ferozmente para que avanzara a través del pueblo, furioso y vociferante. Vinieron los auxiliares del verdugo con látigos, varas y cuerdas que echaron al pie de la columna. Eran 6 morenos, más bajos que Jesús, con el pelo de cabeza rizoso y desgreñado. Eran pequeños malhechores de la comarca de Egipto, que trabajaban aquí como esclavos en obras y canales públicos. A los más viles y peores de estos malhechores los empleaban en el pretorio como auxiliares del verdugo. Aunque el Señor iba de buena gana, le arriaron con las cuerdas y le pegaron puñetazos, y tiraron de él hasta la columna con furia desatada. La columna estaba aislada y no sirve de soporte a ningún edificio. Su altura es tal que un hombre alto con los brazos totalmente extendidos puede llegar a su extremo superior, que es redondo y está provisto de una argolla de hierro. Hacia la mitad de su altura, la columna tiene más anillos o ganchos por la parte de atrás. Es imposible describir la barbarie. Jesús temblaba y se estremecía delante de la columna. Él mismo se despojó de sus vestidos con temblorosa precipitación, con sus manos ensangrentadas e hinchadas por las violentas ataduras. Mientras le pegaban y empujaban, rezó y suplicó muy conmovedoramente y volvió la cabeza un momento a su madre, que estaba completamente desgarrada de dolor en un rincón de un local del mercado, no lejos de la columna de la flagelación. Volviéndose a la columna para cubrir con ella su desnudez, porque también se vio obligado a desatarse la faja que le cubría el bajo vientre, le dijo: «Aparta de mí tus ojos». No sé si lo dijo con palabras exteriores o interiores, pero lo entendí, lo mismo que María, pues en ese mismo instante la vi caer inconsciente, vuelta para otro lado, en los brazos de las santas mujeres, cubiertas con velos que la rodeaban. Ahora Jesús se abrazó a la columna y los sayones, en medio de violentos tirones y horribles blasfemias, ataron detrás de la argolla de hierro sus santas manos que habían levantado a lo alto de la columna y estiraron su cuerpo todo lo largo que era, de modo que sus pies, firmemente pegados a la columna, apenas le sostenían. El Santo de los Santos estaba estirado en su completa desnudez humana, en la columna de los pecadores, con infinita angustia e ignominia. 2 de aquellos bárbaros empezaron a azotarle toda la parte de atrás, de arriba abajo y de abajo arriba, con furiosa sed de sangre. Sus primeros látigos o azotes eran de madera blanca resistente, o quizás fueran manojos de nervios de buey tiesos o tiras de cuero blanco endurecidas. Nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, se retorcía y daba respingos como un pobre gusano bajo los azotes de los malhechores. Gemía y se quejaba, y un claro lamento que sonaba dulcemente se abría paso en el tormento desgarrador
como una amorosa oración entre los restallantes azotes de sus verdugos. De vez en cuando, estas quejas lastimeras, santas y benditas, se entremezclaban con el griterío del pueblo y de los fariseos. Como una terrible nube tormentosa, masas enteras gritaban: ¡que se vaya! ¡Crucifícale! Pilatos todavía estaba hablando con el pueblo, y cuando quería interrumpir el estruendo de la muchedumbre para decir algunas palabras, mandaba dar un toque de trompeta para que hubiera una pausa, y entonces se oían de nuevo los azotes, los quejidos de Jesús, las blasfemias de los sayones y los balidos de los corderos pascuales, a los que estaban lavando en el estanque de los corderos junto a la puerta. Cuando ya estaban lavados, la gente se los llevaba con el hocico atado camino al templo, camino que estaba limpio para que no se volvieran a ensuciar. El desvalido balar de los rebaños tenía algo indescriptiblemente emotivo, pues eran las únicas voces que se unían a los gemidos del Salvador. El pueblo judío se mantenía de la columna a la distancia aproximada del ancho de una calle. Los soldados romanos ocupaban diferentes puntos, especialmente en el cuerpo de guardia. Cerca de la columna de la flagelación iba y venía gentuza de toda la haya, callados o insultando. Vi que a muchos les llegó cierta emoción, como si les diera un rayo de Jesús. Vi también a unos jóvenes infames, casi enteramente desnudos, que preparaban nuevos azotes junto al cuerpo de guardia, y otros que iban a buscar ramas de espinos. Algunos sayones de los sumos sacerdotes hablaron con los flageladores, les dieron dinero y les trajeron una gran cántara con un jugo espeso y rojo, del que bebieron hasta embriagarse y que los volvió más crueles y furiosos. Apenas estuvieron un cuarto de hora, fueron reemplazados con otros 2 y bebieron. El cuerpo de Jesús estaba completamente cubierto de verdugones, azules y rojos, y su santa sangre corría hasta el suelo. Jesús temblaba y tiritaba, y por todas partes se oían insultos y burlas. La noche anterior había sido fría, y por la mañana y el cielo estaba cubierto hasta ahora. Para sorpresa del pueblo, cayeron varios chaparrones de granizo, pero hacia mediodía despejó y brilló el sol. La segunda pareja de verdugos cayó sobre Jesús con nueva furia. Sus azotes eran de otra clase. Estaban como rizados de espinos y tenían pinchos y botones de vez en cuando. Sus golpes furiosos desgarraron todos los verdugones de su santo cuerpo, y la sangre saltó en círculo alrededor y roció los brazos de los verdugos. Jesús gemía, rezaba, y en su congoja se movía involuntariamente. En este momento pasaron muchos forasteros montados en camellos que miraban con espanto y aflicción lo que el pueblo les contaba que estaba ocurriendo. La siguiente pareja de sayones pegó a Jesús con flagelos que consistían en una empuñadura de hierro, a la que estaban sujetas cadenitas o correas, en cuya punta había ganchos de hierro que arrancaban de las costillas trozos enteros de piel y carne. ¿Quién podría describir este espectáculo lastimoso y cruel? Pero su rabia no estaba satisfecha, así que soltaron las cuerdas, dieron la vuelta a Jesús, pusieron su espalda contra la columna, y como estaba tan agotado que no podía tenerse de pie, lo ataron con maromas a la columna por encima del pecho, por debajo de los brazos y por debajo de las rodillas, y ataron firmemente sus manos por detrás en el centro de la columna. Jesús estaba totalmente cubierto de sangre y de dolorosas heridas,
y su sangre cubría la desnudez de sus lomos y la desgarrada piel del bajo vientre. Los flageladores desencadenaron sus golpes como perros rabiosos. Uno de ellos llevaba un azote más fino en la mano izquierda, con la que le pegaba en la cara. No había un sitio sano en el cuerpo del Señor, que miró a sus verdugos con sus ojos ensangrentados y pidió misericordia. Pero ellos todavía se enfurecieron más. Jesús solamente se quejaba cada vez más bajo. Ay. La terrible flagelación duraba ya por lo menos 3/4 de hora, cuando un hombre insignificante, un forastero pariente del ciego Tesifón, se precipitó a la parte trasera de la columna con un cuchillo en forma de hoz y gritó encolerizado: «¡Basta! No peguéis a este inocente hasta morir». Los verdugos, que ya estaban borrachos, se detuvieron sorprendidos, y el hombre cortó de un tajo a toda prisa las cuerdas de Jesús, que estaban anudadas a un gran clavo de hierro detrás de la columna. Luego huyó y desapareció, perdiéndose entre la muchedumbre. El cuerpo sangrante de Jesús se derrumbó como sin sentido en el charco de su sangre al pie de la columna. Los flageladores le dejaron estar, bebieron y llamaron a los chicos del verdugo, que estaban afanados en el cuerpo de guardia, tejiendo la corona de espinas. Jesús todavía se movía incontrolablemente en su dolor y yacía al pie de la columna con las heridas sangrantes. Cuando vi que se le acercaron unas frescas de delantal, mozas de mal vivir, iban agarradas de la mano y estaban delante de Jesús, mirándole en silencio con asco femenino. Cuando en esto a Jesús le dolieron aún más todas sus heridas y levantó hacia ellas su dolorido rostro tan lastimado. Entonces ellas se apartaron, y los sayones y los soldados las llamaron palabras vergonzosas entre risas. Durante la flagelación he visto aparecer varias veces en torno a Jesús ángeles entristecidos, y le oí orar y entregarse completamente a su Padre por los pecados humanos. Bajo aquella granizada de suplicios deshonrosos y amargos. Pero ahora que está tirado en medio de su sangre, junto a la columna, vi que un ángel le confortó, como si le fuera y le diera un luminoso bocado.